buenas flamencas y flamencos. En el video de hoy tengo el honor de compartir una entrevista con el guitarrista Julio Vallejos. Antes de empezar con la presentación de Julio, quiero comentarles algo. El video anterior, donde hablamos de la primera maestra de Paco de Lucía, tuvo mucha repercusión y muchos comentarios. Algunos de agradecimiento, otros dando referencia en videos donde aparecía Enriqueta, y como si fuera poco, hubieron comentarios de la mismísima familia de esta importante guitarrista flamenca. Gracias a estos enriquecedores comentarios, nos enteramos que el nombre correcto de esta artista es Enriqueta Velázquez. Ahora sí, aclarado este tema, quiero contarles un poco de Julio. Este gran guitarrista tiene una extensísima carrera, tanto como concertista como profesor. Desde corta edad empezó a estudiar con el conocido padre de Paco de Lucía, Antonio Sánchez. Es por eso que tuvo un vínculo muy cercano con Paco y su familia. Y hasta tuvo el honor en alguna oportunidad de compartir escenario. Julio, aparte de ser reconocido por su trayectoria e historia, se destaca por la capacidad que tiene para transmitir conceptos que tienen que ver con la técnica y la depuración del sonido de la guitarra flamenca. Por lo que no pierdan más tiempo, les recomiendo que lo escuchen, lo disfruten y estudien con este gran maestro. Ahora sí, los dejo con la entrevista. ¿Cómo se inicia la guitarra flamenca? ¿Cómo y cuándo? Uy, eso hace ya... Era la prehistoria casi. Sí, no, yo tocaba la bandurria. Bueno, cuando tenía 8 años mi madre me compró una bandurria. Y bueno, me puso un profesor de bandurria y ahí tocaba yo la bandurria, una cosa que aquí llamamos en España la rondalla, que era laúdes, guitarras y bandurrias. O sea, la clásica tuna que se llama. Aquí le llaman así. Entonces, bueno, pues yo ahí estaba tocando mi bandurria. Un buen día apareció un señor, un amigo de la familia. Por favor, niño, tócale algo al señor con la bandurria, no sé qué, no sé cuánto. Vale, ahí está el niño tocando la bandurria y le dijo este señor, dice, oiga, mire usted, señora, a mi madre, con la bandurria no se va a comer nada, no va a hacer nada, ni va a ganar dinero ni nada porque la bandurria no da dinero. Póngale usted la guitarra, que parece que el niño tiene cualidades para la guitarra. Bueno, pues vale. Oiga, oí, ¿y dónde voy? ¿A quién le pongo? ¿A qué maestro le pongo? No sé, no se preocupe. Nos dio una tarjeta y dice, vaya usted a ver a este señor y él le va a dar clases de guitarra. Bueno, vale. Cuando llegamos allí con mi papá, resultó que el tal señor en cuestión era el padre de Paco de Lucía. Era el señor don Imagínate. Antonio Sánchez Pecino. Total, que bueno, empecé a hablar, ¿no? Hablaba mi padre y él, no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla. Y así es que fue que empecé yo a tocar la guitarra. Yo siempre digo, y lo digo entre comillas, que yo fui alumno de Paco de Lucía. Vale, bien. Eso es, como también digo, es verdad, pero no es cierto. O es cierto, pero no es verdad. ¿Qué quiere decir esto? Realmente mi profesor oficial era el padre de Paco. Entonces, cuando yo empecé, fue el que me daba las primeras clases, tal. Pero cuando ya llevamos unos meses, donde hay confianza, da asco, y entonces el padre de Paco, cada vez que tenía que hacer una gestión en la calle o tenía que marcharse, Paco, dale clase al niño que me tengo yo que ir. Paco, dale clase al niño, y al final resulta que me daba bastante más clases Paco que el padre. Perdón, Julio, ¿y qué edad tenía usted y Paco ahí? Yo tenía nueve añitos, solo. Ah, Sí, era muy pequeñajo. Y entonces ya te digo, y entonces después ya yo pues fui avanzando un poquito, tal, 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 y resulta que, entre comillas, y sin ánimo de presumir, bueno, sobrepasé al maestro, sobrepasé al padre, que finalmente, hombre, resultaba ser un señor mayor, un señor de la muy antigua escuela, muy poca técnica y tal, y entonces ya finalmente como que todas las clases me las daba o Paco o Pepe, su hermano. ah, Que Pepe, por si no lo sabe mucha gente, era, en cierto momento, era tan buen guitarrista como era Paco de Lucía. increíble. ¿Eh? Eso no se sabe Exacto. mucho. No, 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 no se sabe. Eran los dos de la misma escuela, de la escuela de Ricardo, porque todo el mundo, e incluso en los documentales, aparece que quien enseñó a Paco de Lucía a tocar la guitarra fue su padre. Eso no es cierto. No es cierto de ningún punto. Él estaba dando clases con una señora que se llamaba Enriqueta Saavedra, que era la alumna predilecta del niño Ricardo.
De ahí que todo el toque de Paco de Lucía siempre ha sido ricardero, o sea, con el estilo, la inspiración y las ideas del niño Ricardo. Claro, porque yo le he escuchado a usted en una nota en Chalaura, muy interesante, que usted dice una teoría que usted exponía. ¿Por qué? Si en la misma casa se aprende una escuela, ¿por qué Paco tenía otra escuela? Y ahí Sí, está la no, además respuesta. ahí había dos, estaban, como digo yo, la derecha y la izquierda. Entonces estaban el padre de Paco, o sea, don Antonio, y Ramón de Algeciras, que eran exactamente iguales los dos, ¿vale? Claro. Y después estaba Paco de Lucía y Pepe, que eran totalmente distintos, iguales los dos, pero distintos a los otros dos. Entonces, claro, el razonamiento es, bueno, ¿cómo es que si es la misma casa, así como digo yo, es el mismo padre y la misma madre, como que uno es negro y el otro es blanco? Qué bueno, sí, Claro, ¿no? Entonces, muy buena. finalmente, bueno, ya con los años, pues yo me enteré que realmente que le dio las clases, quien le formó a Paco era esta señora. Y además, para más INRI, yo conozco personalmente y soy bastante buen amigo de un hermano de esta señora, de Enriqueta. Ahora, y Julio, que también uno se pregunta por qué es como un misterio que no se comenta y no se la menciona a esta señora y por Bueno, qué, porque bueno, yo creo que eso obedece pues, a los intereses que tenemos todas las personas, los intereses particulares, o a lo mejor no interesaba decir que Paco le dio clase la señora esta a Niño Ricardo a través de esta señora. De hecho, yo recuerdo que cuando yo iba a las clases, muchas veces estaba allí el Niño Ricardo, en la casa de este, ¿cómo se llama?, de Paco. Y yo, pues claro, pues ya sabía que era el niño Ricardo, me interesa. Oye, Ricardo, y siempre me decía el padre, déjalo, está borracho, no le hagas caso, está borracho. No sé por qué razón él nunca me permitió ni siquiera decirle a este señor buenos días o buenas tardes. Nunca. Siempre, no, está borracho, déjalo. Métete a tocar la guitarra, la clase y pam, pam, pam. Yo me marchaba, el señor seguía ahí sentado y nunca se dignó en decirle al niño Ricardo, mira, este es un alumno mío. No, nunca. Entonces, yo supongo que habrá habido ciertos intereses que no acierto a adivinar, pero es que acierto a pensar que estaban ahí por alguna causa, nunca se publicó ni nunca se dijo que la profesora de Paco era la señora esta. a mí me parece una historia impresionante, que de hecho es un buen avance para su entrevista también. Y el padre de Paco era tan estricto como uno lee, como Sí, 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 sí. Sí, lo cierto es que Paco llegó a ser Paco por lo estricto y lo rígido que era don Antonio Sánchez. ¿Eh? Siempre estaba diciéndole, Paco, coge la guitarra, me cago en tal, Paco, me cago en cuál. ¿Eh? No te voy a decir cómo terminaba la frase, pero puedes imaginártela, ¿sabes? Entonces, sí. y Paquito cogía la guitarra de mala gana y tal y cual, y cuando me iba a dar las clases a mí me decía, venga niño, toca, ve que te han puesto niño. O sea, cabreado porque el padre le estaba obligando todos los días a estudiar la guitarra y a tocar. Y Ahora, él con 18 o 19 años que tenía en aquella época, eh, lo único que quería era salir a tomar copas, a vacilar y a jugar al fútbol. Normal. Pero era muy estricto y gracias a esa rigidez y a ser tan estricto, finalmente el Paquito llegó a ser lo que llegó a ser. Después hay por ahí un documental, no sé si lo habréis visto, que se llama Light and Shade, que a mí me sí, causa sí, pena, luces una y pena sombras. tremenda. En cierto momento aparece el padre ya con, calculo que tendría unos 85, 90 años. Está la familia ahí, le ponen una guitarra, el hombre ya obviamente no puede ni poner los dedos, lo has visto, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mí realmente me causa una pena tremenda, porque ese hombre, y yo siempre lo digo, sabía poco, mucho, lo que sea, pero cierto es que todo lo que sabía me lo dio. Era generoso. Él me dio todo lo que sabía. Si no sabía más, no me pudo dar más. Pero ya sabes, el que da lo que tiene no está obligado a más. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que agradecer porque ese hombre era estricto conmigo, era estricto con todo el mundo, con toda la familia. Y ya digo, todo lo que ese hombre aprendió en su vida de la guitarra, me lo enseñó.
fuese poco o fuese mucho, pero era todo. Entonces, no hay más. Flamencos y flamencas, los invito a suscribirse y poner comentarios si les está gustando este video. Julio, ¿y ¿Entiendes? qué se siente? Porque la verdad que Paco Lucía, para mucha gente ha sido no solo el mejor guitarrista flamenco, ¿no? De todos los tiempos, seguramente, sino también a la guitarra en general. La guitarra, ese como el guitarrista, ¿no? El guitarrista para Sí. mucha gente, ¿no? Hay gente. No, mira, También yo te tiene voy a decir diferentes épocas, ¿no, Julio? Creo que sí, sí, yo, el te voy a decir, Paco. sí, yo siempre he dicho, cuando me preguntan, a ver, algunas entrevistas de radio que me han hecho y tal y cual, me han preguntado una vez, oye, ¿quién crees tú que sucederá a Paco de Lucía? Y yo siempre pregunto, digo, ¿de cuál? Ah, Cómo que de cuál? Esto quiere decir que, para mi entender, ha habido dos Paco de Lucía. Ha habido el Paco de Lucía desde los años, digamos, 60 hasta los 78 por ahí más o menos, que era uno, y a partir de esa época ya era otro guitarrista. En un documental, bueno, uno de los dos que tienen, él le pregunta a alguien porque él no sabía música, pregunta, ¿tú crees que yo debo aprender música? Y yo contesto, no, usted no tiene que aprender música, usted es la música. Paco era la música, pero, cuidado, señor mío, la música flamenca, ¿vale? O sea, la música flamenca es algo, como a él le pasó, que desde los 4 años estaba en su casa oyendo a su padre, a sus hermanos tocar, bla, bla, bla. Iban cantaores, iban flamencos de allí de Algeciras, y ese niño vivió en sus carnes desde los 4 o 5 años el flamenco. Él era el flamenco y él era la música flamenca. No tenía que aprender nada. Cada vez que él tocaba, salía música, porque la música estaba en él. Yo, de hecho, algunas veces comento así, no en broma, muy en serio. Cuando oigo un disco de él, un disco de los primeros, digo, esto no lo ha tocado Paco. Esto ha venido Dios, se ha metido aquí, lo ha tocado y cuando ha terminado se ha ido. qué bonito. Es la verdad. Por otra parte, también debo decir, y pese a quien pese, que a partir de los años 78, 80, por ahí más o menos, cuando se marchó a América y se juntó con los Macaulay y tal, 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 y los Aldi Meola Ujú. y los Chick Corea, bueno, pues él cambió su recorrido, cambió su forma, sin darse cuenta de algo. Lo mismo que él necesitó 20 o 25 años viviendo el flamenco constantemente, el jazz necesita lo mismo. Claro, claro. ¿Eh? Interesante. Claro, el jazz necesita lo mismo. El jazz es una cosa maravillosa, pero hay que vivir en Nueva York o en Nueva Orleans o en, no sé, da igual, y vivirlo y, como decimos aquí en España, mamarlo. Si no lo has mamado lo suficiente, no te has documentado, vienen las carencias. Pero, como digo, desde los años 60 aproximadamente, porque él su primer disco lo sacó en el 64, desde los años 60 hasta los años 79, 78, más o menos por ahí, que fue cuando se marchó y tal, ese era Dios, no era Paco ni era un hombre, era Dios. Así. Pero Julio, ¿usted no piensa que si Paco no hubiera cambiado esa evolución, esa fusión, hubiera trascendido tanto mundialmente, tanto No, la no, no, guitarra como el flamenco? no, no, un ¿Piensa momento. que no?
Vamos a ver, Paco de Lucía tiene sus primeros discos, que son 8, 10 o 12, son verdaderas obras maestras, son joyas. Ahí hay una música flamenca maravillosa, con una técnica, bla, 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 bla. Pero no nos olvidemos que a Paco de Lucía lo levantó y lo encumbró una cosa que se llama Entre dos aguas. Pero por desgracia no triunfó con una rondeña, o no triunfó con unos tarantos, o no triunfó con una alegría, triunfó con Entre dos aguas. Y para más Inri la grabó. Y para más Inri todavía nunca más volvió a tocar Entre dos aguas como estaba en el disco. Entonces eso no es así. ¿Por qué? Porque oyes a los Bee Gees, a yo que sé, a cualquier cantante famoso que hizo un tema hace 20 años y cada vez que canta ese tema lo canta igual que hace 20 años. Como se llamaba, Frank Sinatra. Cada vez que cantaba My Way, lo cantaba igual. Lo que no se puede hacer es cantar My Way de una forma y mañana de otra forma y pasado mañana de otra. Y solamente recordarnos que es la canción porque en algún momento dice My Way. Claro, el leitmotiv, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el Entre dos aguas? La primera frase es la de Entre dos aguas original, el resto ya no. Ya son divagaciones, improvisaciones, balbuceos sobre algo que no tiene que ver con el Entre dos aguas. Yo la tengo grabada Entre dos aguas algo así como 10 veces. Pero la misma, la original, la que hacía Paco. En el disco. Julio, Tengo incluso una... perdón que lo interrumpa, Dime. ¿usted ha tocado con Paco? ¿Ha tenido había No, leído? Ah, ¿no? solamente tocamos una vez, vamos, tocamos una vez, en 3 conciertos que se hicieron aquí en Madrid, que intervinimos además de mí, o sea, además de, sí, sí, intervinimos, ¿cómo se llama? Manolo, Isidro Sanlúcar, hermano de Manolo, Paco Cepero, ¿quién más? Ramón de Algeciras, Enrique de Melchor, éramos 5 guitarras y él. Y eso está reflejado en un disco que se llama Recital de Guitarra de Paco de Lucía. Ah, eso está en Spotify, lo podemos encontrar, los guitarristas. Supongo que sí, estará en Spotify. Se llama Recital de Guitarra de Paco de Lucía. Y ahí tocamos las 5 personas que digo y él. Y ahí se hicieron 3 conciertos aquí en Madrid, en el Teatro de Zarzuela, creo que en el otro en el María Guerrero y el otro último en el Teatro Alcalá Palace aquí en Madrid. Eso fue lo único que yo he hecho con él. Y eso responde a que, bueno, ¿por qué no hice más cosas? Yo supongo que con la experiencia habrá notado que las grandes figuras, los grandes artistas, como Paco, siempre se rodean de gente bastante más bajitos a nivel profesional que ellos. ¿Lo sabes? De forma de que si yo me pongo a tocar y toco ahí, y luego llega él y hace, entonces vemos la diferencia. ¡Qué maravilla! Pero si por casualidad el que está al lado tuyo se acerca un poquito a ti, ya la gente no va a ver tanta diferencia. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que ocurre es que hay muchos mitos y a las personas, creo que ya lo dije en la otra entrevista, lo digo ahora también, a las personas, a los humanos, nos gustan los mitos. Nos gusta, pues eso, lo extraño, lo estrambótico, lo esperpético. Nos gusta más que la pura realidad. Claro, claro, claro. Julio, quería hacerle otra pregunta, pero esta más de usted directamente. Siempre he seguido sus conceptos de técnica de la guitarra, me parece muy interesante. Y a través de un amigo, colega, que le quiero mandar un saludo y un agradecimiento porque nos ha contactado, Luciano de Paula, eh, él me ha transmitido muchas cosas que usted le transmitió en las clases. Y hay una cosa que me parece muy reveladora, le voy a decir así, una frase que es, la busco, la encuentro y la doy. Ajá. Y me parece una frase potente,
Bueno, Impresionante. Y quiero que me explique un poquito y le bueno, explique a los guitarristas que están. te voy a comentar. Todos hemos visto a Paco de Lucía tocar, como digo yo, en esa época que él era el dios universal, cómo sonaba esa guitarra. Además de la velocidad, cómo sonaba. Yo tenía un alumno en Canadá, cuando estuve allí, que me decía que el sonido de Paco de Lucía era crispante y el mío también. Bien. Ese es el secreto, o sea, vamos, ese es la busco, la encuentro, le doy, es el secreto de conseguir ese sonido crispante, ese sonido compacto. Y digamos un pequeño ejemplo para que lo entiendas. Imagínate que tenemos un mueble con 8 gavetas o cajones, como decimos, quiero decir gavetas. Vale, tenemos 8 gavetas. Y yo, sin mirar, tiro la mano, a ver, y que quiero abrir el cuarto, pero como tiro la mano, lo mismo abro el tercero, que abro el quinto, ¿verdad? Si por el contrario, antes de echar la mano, miro el mueble y empiezo a contar, 1, 2, 3, 4, quiero el cuarto. Entonces abro el cuarto. Esto, si lo traducimos a la guitarra, es, si yo tengo que pulsar la cuerda segunda, con el dedo medio o el dedo índice o el que sea, si previamente tengo ese dedo puesto en la cuerda, no me voy a equivocar. Es una razón física. Claro. Primero busco la cuerda. Como ya la he encontrado, entonces ahora la doy. Y estoy seguro que le he dado a la segunda cuerda, que es la que quería yo dar. Eso lo hacía el Paco, y sinceramente no sé si él era completamente consciente o no, pero sí sé que lo hacía. Por eso digo que él llevaba la música dentro. Él tenía la genialidad dentro. O O sea, no sea hace que, falta que le... ¿Eh? perdón, el análisis de esta frase se da cuando ves a Paco cómo trabaja la técnica y ahí saca usted esa conclusión, Obviamente, claro, obviamente. Es que vamos a de ver. verlo a Paco, digamos. Lógicamente, no, digo, recuerda que yo estuve con él mucho tiempo, yo estuve con ellos en su casa 5 años. Muchísimo. Claro, y además yo era, como decimos aquí en España, un chinorri, o sea, un niñito, 9 años, 10, 11. Yo los dejé a ellos con 14. Y yo siempre tenía ¿cómo se llama? La obsesión de ver cómo este hombre hacía. Pero bueno, y tal. Yo después veía en la calle o en la televisión guitarristas que tocaban más o menos, y como digo yo, de 1000 notas, 400 no le sonaban. Claro. Sí, y entonces después yo veía al Paco que de 1000 notas le sonaban 10.000. Claro. Entonces yo decía, yo claro, en mi juventud y en mi desconocimiento decía, pues no sé, este tiene que hacerlo bien porque a este le suena todo. A este le suena todo limpio y además tiene velocidad. Entonces, yo lo que hice fue, entre comillas, imitarle. ¿Imitarle por qué? Por una razón muy egoísta. Bueno, a este le suena todo muy bien. Este no falla. Pues esto tiene que ser lo bueno. Así de claro. Y así es como yo realmente lo capté. Y digo, el secreto de que a este señor le sonase la guitarra como le sonaba y le saliesen las notas como le salían, era eso, que no golpeaba la cuerda. Y además puedes coger una guitarra ahora mismo cuando quieras, golpea la cuerda y después agárrala y después le das. Verás la diferencia de sonido. Y aparte este concepto, Julio, perdón, también sirve para la guitarra en general, la guitarra clásica. A veces veo que la guitarra clásica es muy de afuera, justamente increíble. Y Julio, ¿qué piensa de la guitarra actual? Que no es una guitarra tampoco, porque quizá pienso que en la época de Paco había algunas escuelas. Hoy creo que hay muchas formas de tocar diferentes y creo que me gustaría saber su opinión, porque a veces veo que la técnica no es la tradicional, ¿no? No quiere decir que sea mala ni buena, esa es mi Bueno, opinión, pero sí es verdad que a veces quizás se desvirtúa con la diferente, se pierde un poco del flamenco o es parte del flamenco y está bien. ¿Cómo lo ve usted? no, mira, vamos a ver. Yo te voy a contar, a contestar con una anécdota para que sepas exactamente lo que opino. Hace unos años, antes de morir, obviamente, al señor Paco de Lucía le dieron el premio Príncipe de Asturias. Eh, yo comenté de ese premio. Ese premio llega con 20 años de retraso y está caducado. Es decir,
por Cuando ejemplo. Paco de Lucía merecía, no el príncipe de Asturias, merecía que le diesen la luna, es hace unos 15 o 20 años. Se lo dieron por su innovación en el flamenco, no sé qué, no sé cuántos, una retaíla que sacaron, y realmente yo digo, se lo han dado por adulterar el flamenco hasta el máximo. A eso se une que los humanos somos muy dados a lo nuevo. Hay que, no, es que hay que hacer, es que esto es nuevo, esto es nuevo. Y el Claro, flamenco es el flamenco. Es lo mismo que el idioma. El español es el español. Y no lo puedes cambiar si quieres hablar español. Ahora, ¿quieres alemán? Caramba, habla alemán. Pero si quieres hablar español, o hablas español o no hay nada que hacer. Pues en el flamenco es igual. Hay unas cosas que se establecieron al cabo de hace muchos años, unas normas que por eso es flamenco. Entonces Paco de Lucía lo que hizo, que por eso nunca se lo reconocieron, fue ese flamenco que, como decíamos aquí, los flamencos tocaban a cuerda pelada, es decir, una melodía no sobre una cuerda, ni sí. acordes, ni bajo, ni Y con el nada. pulgar, quizás, ¿no? Todo Con el pulgar. pulgar o con los otros dedos, como podían, ¿no? Entonces este señor le introdujo bajos, le introdujo arpegios, le introdujo acordes, le introdujo de todo. Entonces este señor elevó ese flamenco a la categoría de teatro, que antes estaba en los tablaos y en los colmaos y en las ventas flamencas, pero nunca en el teatro. El señor Paco de Lucía consiguió llevarlo al teatro real. ¿Eh? A la catedral de la música, del arte, de lo que quiera, ¿no? Y allí lo llevó el señor Paco de Lucía. Todo eso son lo que las personas no consideran. Ahora no, ahora lo más importante es conseguir sonidos extraños, sonidos nuevos, porque mira tal... No, no, señor, usted tiene que hablar español, hábleme español. No me hable en chino, que no lo entiendo. ¿Tiene? Y eso es lo que pienso. Posiblemente esté equivocado y alguno va a decir esto es un chalao. Pues bueno, pues no importa. Y Claro. Julio, y cómo usted sigue tocando, haciendo, por ejemplo, actuaciones? No, ya sinceramente actuaciones no. La última que he hecho la hice en el 2020, que hicimos un recital de guitarra, un concierto, que no sé, supongo que lo habrás visto en YouTube. A mí me impresionó cómo le suena la guitarra. Sigue siendo una persona joven, ¿no? Porque, pero bueno, Bueno, gracias, gracias. tiene sus añitos, la verdad, y le suena la guitarra Tengo la increíble. pila, Y tengo me, la pila. me ponía a pensar si cuánto tiene que ver también todo lo que estamos hablando de la técnica, la colocación de la mano. No, mira, eh, yo esta tarde, o esta mañana estaba dando una clase y bueno, surgió el tema, no sé qué, y he dicho y siempre digo, yo nunca fui el mejor, no soy el mejor, ni seré el mejor. Pero sí es verdad que me puedo jactar y enorgullecer y presumir de que soy uno de los que mejor estudian. Eso me permite, con mis 70 años, por si no lo sabes, seguir tocando todavía medio regular. no, hombre, usted toca. A ver, No, 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 eso es lo que te digo. O sea, engañarse no vale. O no, sea, no, claro. nunca, ni he llegado, ni llegaré, ni he intentado llegar al nivel de Paco de Lucía. De otra cosa, porque ese señor era Dios. Yo soy un mortal, ¿vale? Pero sí es cierto que lo que yo estudio cuando estudio y las técnicas que le propongo a mis alumnos, si las llevas a cabo, puedes tocar muy bien y además tocar durante mucho tiempo. Ah, qué interesante eso. Claro. Yo sigo haciendo todos los días cuando cojo mi guitarra los mismos ejercicios que le pongo a mis alumnos. Y tengo en cuenta las 57.000 pequeñas cosas que les recomiendo a cada uno de ellos. Lo primero las tengo en cuenta conmigo. Claro, es lo que a usted le funciona, lo transmite a sus alumnos. A mí me va a tener muy prontito el año que viene, si Dios quiere, me gustaría visitarlo.
porque nada, lo que le digo. Tú tocas la Eh, guitarra, ¿no? sí, soy guitarrista. Sí. Ahora después Bueno, le mando algunas cositas para que pues si no lo sabes, yo también, ahora mismo lo único que estoy haciendo es dando clases. Doy clases, ¿cómo se llama esto? Presenciales y por internet. Ah, bueno, Por, entonces, inter- claro, entonces por internet tengo 14 alumnos. un montón. Sí, tengo gente en Nueva York, tengo gente en Japón, tengo gente en Alemania, tengo gente en Brasil. Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces, ya digo, yo bueno, tengo incluso hasta una señora que es griega y está dando clases desde Atenas. ¿Y usted habla inglés? No. Sí, Ah, qué bien. Es sí, si importante. no con los alemanes ya me contarás. O o con los japoneses. Julio, O sea, sí. la verdad que le agradezco mucho su tiempo. Me parece impresionante muchas cosas. Aparte, también haber aprendido con, como le digo, el mejor de historia, aunque sean dos, aunque sean los que sean, como dice usted, dos épocas, pero ha sido, bueno, eh, me parece por el simple hecho ese, increíble y digno de contar también. Y bueno, nada, le quiero agradecer. Y bueno, pero creo que la gente del canal va a estar muy contenta por eso, porque también que lo empiecen a seguir y un poco escuchar sus Ajá, conceptos técnicos y su interpretación tan claros y conceptos ya. tan precisos para mí, para la guitarra Es, flamenca, la es guitarra en que yo general. pienso, pero es que ves, siempre todos decimos lo mismo, la guitarra flamenca, no. Estamos hablando de tocar la guitarra. Usted cuando coge instrumento va a tocar la guitarra, independientemente después me toque música griega o música rusa o argentina. Pero usted tiene en sus manos el mismo instrumento que tenía Paco de Lucía, o que tengo yo, o que tenía Sabicas. Luego ese instrumento tiene que ser tocado casi siempre de la misma forma, al margen de la música que se toque, sea de Bach o de Beethoven, o sea de quien sea. Entonces, eso es lo importante. El problema es que, como te digo, no, es que yo la más flamenco, no. Usted aprende primero a tocar la guitarra y después vamos a decidir qué quiere usted tocar, qué música le gusta. Claro, es lo mismo, pues no sé, como si coges un coche y no, como yo solamente voy a ir hasta Buenos Aires, pues conduzco así. No, no, Claro, no, no. la No, no, ca- no, no. Usted va a ir a Buenos Aires, pero va en el mismo coche que si fuera a Nueva York. Y claro, lo tiene que conducir igual para Nueva York que para Buenos Aires. qué bueno, qué bueno. Claro, es así. Bueno, pues no te cuento más batallas. No, no, por favor, la última, antes de irnos. Pero entonces no me nombró algunos guitarristas que le gusten actuales. O no existen. Debe haber algunos, ¿no? Bueno, tenemos aquí un periodista que cuando tiene algún problema dice, corramos un tupido velo. Bueno, muy bien. Está clarísimo. Entonces, con eso te resumo. Sí te puedo decir que el último que perdimos, que fue Manolo Sanlúcar, ese era un señor muy buen músico. Un músico además hecho a sí mismo y que hizo obras geniales. Y tenía una gran sensibilidad. Hay por aquí algunos guitarristas, sí, claro que es verdad, ahora es en serio. Por ejemplo, tenemos Pepe Habichuela, que lo habrás oído nombrar. Sí, me encanta, sí. Pepe Habichuela, y bueno, y algunos otros más. Pero lo cierto es que no son exactamente muchos por esa santa manía que tenemos de hacer lo nuevo, esto lo nuevo, esto suena bien, no, esto que es, no, esto suena hablando mal y pronto, muy mal, ¿vale? Vale, En fin, Julio. entonces te Bueno, cuento eso. Bueno, si, como te digo yo, si alguien está interesado en dar clases a través de internet, pues claro. bueno, la dirección mía es Julio Vallejo, el que te he dado, Julio Vallejo guión bajo, arroba hotmail.com. Le escriben ese mail y ahí se contacta para las clases. Ahí me escribes ese mail o bueno, o el WhatsApp, O al que WhatsApp. también lo tienes. Sí, lo voy a poner en la descripción del video, así todo el mundo lo puede ver. Esto es. Entonces, bueno, pues ha sido un placer estar contigo y espero que, bueno, que sigamos viéndonos tampoco muy a menudo y a ver cuándo vienes, ¿cómo se llama esto?, a mi redil.
Si llegaron hasta aquí, quiere decir que la entrevista les gustó tanto como a mí. Les quiero contar que la próxima semana subiré un nuevo tutorial. Así que activen notificaciones porque nos vemos la próxima semana. Les mando un gran abrazo flamenco.